Hola, buenos días. Gracias a todos por estar acá un sábado en la mañana. Estamos dando inicio al simposio sobre el registro latinoamericano de diálisis y trasplante renal, que estamos coordinando con Guillermo Rosadíez. Bueno, voy a presentar a uno de los expositora, a la doctora María Carlota González Vedat. Carlota para todos, ¿verdad? Decimos Carlota, no es necesario decir más nada, porque todos la conocemos, pero bueno, su CV es impresionante, su desempeño en el área de la nefrología y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología es impresionante. Lleva más de 20 años colaborando con esta organización. Pero cuando llevamos y bajamos esto a los hitos, ¿no?, que definen su carrera profesional, son unos cuantos. Es doctora en medicina, especialista en nefrología por la Facultad de Medicina de Uruguay. Fue secretaria general de la Junta Directiva pasada de SLAN. Es directora del Registro Uruguayo de Diálisis desde el año 2002, hace 20 años, pero llevaba como 10 años más trabajando en el registro. Fue delegada nacional del Registro Uruguayo de Diálisis al Registro Latinoamericano de Diálisis durante muchos años y integra el Comité Ejecutivo del Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante desde el año 2012, desde el 2012. Ha sido además asesor temporario de la Organización Panamericana de la Salud para un impresionante trabajo que hicieron junto con Guillermo, visitando muchos países e impulsando el desarrollo de los registros nacionales de nefrología. Y a nivel de la Sociedad Internacional de Nefrología también tiene una vasta trayectoria, en el momento actual como integrante del proyecto SHARE-RR, desde 2017 y desde el año 2021 integra el Advocacy Working Group de la Sociedad Internacional de Nefrología. Ha publicado múltiples artículos que son referencia a nivel global sobre la situación de la nefrología en Latinoamérica, pero además, vuelvo a lo que decía al principio, es Carlota, todos lo conocemos, y su principal mérito es su don de gente. Carlota. Bueno, buenos días a todos, que somos pocos, pero somos los buenos. Gracias, Alejandro, por la presentación tan afectuosa como siempre, y gracias a los dos por coordinar esta sesión. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión Directiva de SLAN y al Comité Científico, especialmente del Congreso, por habernos invitado a participar, y a los coordinadores, a todos los que nos han recibido con tanto afecto y fundamentalmente, como también es muy importante, al trabajo de todos los delegados nacionales y a los que también, no siendo delegados, nos han enviado los datos que nutren nuestro registro. Nuestro registro, como saben, recopila todos los datos del tratamiento de reemplazo renal en Latinoamérica, que obviamente se vio bastante sacudido por la pandemia, la actividad tanto clínica como la actividad registral sobre todo. La prevalencia de tratamiento renal sustitutivo en Latinoamérica ha ido en creciente aumento desde que se empezó a registrar allá por los años 90. Y a ver si puedo con señalar. ¿Señala? Ahí va. Ahí a la pantalla. Como ven, ha ido aumentando desde 119 a 875 por millón. Se puede ver acá un poco el efecto pandemia, ¿verdad?, que lo hizo disminuir. Y acá se puede ver cómo es actualmente, esto está referido al año 2021, en los diferentes países. Ustedes saben que se había fijado un objetivo de OPS de alcanzar los 700 pacientes por millón de población.
Y acá vemos en un color más oscuro cuáles fueron los países que llegaron a alcanzar ese objetivo. Estaba fijado para el 2019, y ven la gran diferencia que existe. No, el puntero no señala. Pero bueno, se puede observar perfectamente la gran diferencia que existe a lo largo de Latinoamérica en los diferentes países y el por qué nos cuestionamos que exista esta enorme brecha, ¿verdad? Estos países son los que superaron los 700 por millón. Nuestra prevalencia, cuando se trata de correlacionar con algunos indicadores socioeconómicos como el Producto Bruto Interno, en general, de cada país, en general ha tenido una buena correlación que siempre es mayor, con un R cuadrado mayor de 0,5, y esa correlación ha sido significativa, no así con la expectativa de vida, que si bien es significativa, tiene un R cuadrado menor de 0,5. Como ven, si comparamos las distintas modalidades de tratamiento, la prevalencia de hemodiálisis siempre ha sido la más importante. Pueden ver acá también el efecto pandemia, cómo se vio, sobre todo en hemodiálisis, cómo disminuyó la prevalencia en los años 20, y creo que donde disminuyó más fue en trasplante, que todavía en el 21 no se había recuperado. Y fundamentalmente, seguramente en el trasplante no solo incidió que la pandemia aumentó la mortalidad de la población en tratamiento renal sustitutivo en forma importante, sino que además se suspendió la actividad de trasplante en muchos países. Acá comparamos el porcentaje de prevalencia de cada una de las técnicas en el año 2021 y ven que la hemodiálisis sigue predominando en rojo, sigue predominando en la mayoría de los países. Pueden observar también cómo la técnica de la modalidad de diálisis peritoneal en algunos países es mucho menor del 10%. Y acá observamos la prevalencia en DP. En más oscuro están aquellos países que tienen una tasa de más de 100 por millón de población, que era un poco el objetivo que se estaba fijando la OPS, de que llegara a por lo menos el 20%, la modalidad de diálisis peritoneal, que llegara al 20% de la terapia renal sustitutiva, y ven que en Latinoamérica no llega a 100, ¿verdad? Estamos en 76 allá arriba en amarillo. Acá está el porcentaje por modalidad en los distintos países de la técnica de diálisis peritoneal. Ven que predomina la DPCA sobre la DPA en la mayoría de los países. Y en cuanto a la incidencia de tratamiento renal sustitutivo es de 179 por millón de población para el año 2021 para toda Latinoamérica, pero difiere también ampliamente en los países de Latinoamérica, siendo de 21 en Costa Rica y 580 en Jalisco y Aguascalientes, que son los dos estados que tenemos reportados de México, porque México aún no tiene un registro nacional. Esta es la tasa de trasplante en Latinoamérica, que también venía en aumento hasta el año 2019, llegando a 22 por millón de población, con una franca caída en los años de la pandemia, que empieza a recuperarse a partir del 2021. Y esta es la tasa de trasplante renal por países, ¿verdad? Siendo el 5% de todos ellos de donante cadavérico del trasplante renal. En Latinoamérica en general es a expensas de donante vivo. Cuando observamos la lista de espera a nivel en el año 21, para Latinoamérica estamos en un 12% de los pacientes de tratamiento, que están en tratamiento dialítico, y esa tasa también tiene una amplia variabilidad entre los países, siendo de 62 en Costa Rica, que es un país que trasplanta mucho, bajando a 2% en Paraguay, hasta 2% en Paraguay. La mortalidad en diálisis crónica la tenemos registrada solamente en algunos países,
y de eso nos da una mortalidad de 17% en Latinoamérica, pero también tiene amplias oscilaciones entre Guatemala, que tiene 9%, y hasta 53% en El Salvador. Y cuando analizamos las causas de muerte, vemos que la muerte de causa cardíaca e infecciosa son las más importantes, pero hay una gran presencia de otras causas, que ahí en otras causas tenemos de todo, y que nos gustaría obviamente tener más identificado si eso que se reparte entre otras y desconocidas estuviera mejor tipificado, obviamente. ¿Qué pasa con los recursos humanos? En Latinoamérica tenemos una tasa de 19 nefrólogos por millón de población, pero también esto tiene una amplia, recorre una amplia gama entre 3 nefrólogos por millón de población en Honduras y 52 por millón de población en Uruguay. En oscuro también están los que superan la tasa que se había fijado la OPS como objetivo para el año 2019. Y esto queda reflejado, es lo que seguramente está incidiendo muchísimo en los resultados que tenemos. El no disponer de recursos humanos en algunos países de Latinoamérica hace que los registros sean mucho más débiles o que no existan, que la posibilidad de registrar no existe. Acá estamos comparando la cobertura del tratamiento renal sustitutivo en los países. Sí, ¿puedo ir para atrás? Acá faltan 2 diapositivas que no se quedaron perdidas por el camino. Pero bueno, la cobertura, digo yo lo que decían esas 2 diapositivas, la cobertura en la mayoría de los países, casi la mitad de los países es del 100% de la población. Pero cuando comparamos en el total de Latinoamérica, ustedes ven en violeta la barra que está arriba, está mostrando la cantidad de países que tienen más de 100% de cobertura. En verde están los que tienen entre 75 y 99, en rojo los que tienen entre 50 y 74 y en celeste los que tienen menos del 50%. Ven que en el total de Latinoamérica son muy pocos los países que tienen menos del 50% de cobertura y muy pocos los que tienen menos del 75% también, si sumamos el verde, el celeste y el rojo. Pero cuando clasificamos eso por el nivel de ingresos de los países, vemos que los que tienen ingreso bajo está mucho más representada la cobertura, que llega a menos 75%, en la segunda barra es celeste en verde, en los que de ingresos medio alto y alto está mucho más representados los que tienen 100% de cobertura. Y sucede lo mismo con la accesibilidad. Tanto la accesibilidad como la cobertura están íntimamente ligadas con el ingreso de los países. Ven que los de ingreso medio bajo tienen tienen una barra celeste más grande y eso no se presenta ni en los de medio alto ni alto. Acá está, en este gráfico se ve la prevalencia los últimos 3 años, que lo vengo haciendo desde que empezó la epidemia COVID. Ven que en verde empiezan a aparecer líneas más altas en el año 2021. Es decir, la prevalencia aumentó en la mayoría de los países en el año pospandemia, a pesar de que en el 21 en muchos países todavía Omicron estaba pegando muy fuerte, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la incidencia. La incidencia aumentó, se ve en verde, en muchos países. Luego, a partir del año 2021, seguramente en el 2022 esto va a estar mejor reflejado. Y sin duda la tasa de trasplante todavía en el 2021 estaba afectada y vamos a ver qué pasa con los resultados del próximo año. La tasa de mortalidad, la ven que todavía en el 2021 la pandemia estaba incidiendo ampliamente en la mortalidad, lo mismo que se veía ahí la causa infecciosa, que no lo dije, la causa de mortalidad infecciosa en el año 2021 era más alta que en los años anteriores.
Como ustedes saben, el registro tiene un instrumento para evaluar la situación actual o la situación al momento en cuanto a la calidad del registro. Este instrumento se creó a partir de un encuentro que realizamos en el año 2017 en Panamá, en el que los propios delegados diseñaron con el doctor Ferreiro la herramienta que íbamos a utilizar para evaluar un registro y clasificarlo con un puntaje de 1 a 5 por la situación como estuviera dada en ese momento en cuanto a la completitud y a la calidad del mismo. Ese es el cuadro que utilizamos para diseñarlo y va desde 1, donde no existe un registro sistemático de datos básicos de diálisis y o trasplante, a 5, en el que el registro es de ámbito nacional, con cobertura nacional, tiene más del 90% de los pacientes registrados, se regula por una ley o por una norma o por un decreto ministerial, es multiinstitucional y recoge datos básicos y evolutivos, incluyendo el control de calidad de la prestación. Es como que vendría a ser el gol estándar, ¿no? Produciendo un informe anual en el que se detallan los resultados del tratamiento, la calidad del servicio y el desempeño de los proveedores. Este es el cuadro que tenemos de la situación actual de los registros en Latinoamérica. Ven que hay 3 países que están señalados en rojo, donde no existe un registro prácticamente de diálisis. Esto es la información que nos pueden enviar a veces, pero que la envían los nefrólogos con un gran esfuerzo, porque no hay una estructura de registro que los respalde, están calificados como 1. En verde están el registro de Jalisco y Aguascalientes, que son registros de provincias de México, pero donde tampoco hay todavía un registro nacional, por más de que ha habido un gran esfuerzo de los nefrólogos mexicanos y actualmente hay una gran iniciativa para poder hacer el registro que abarque todo el país. Y después hay, en este momento, son 3 registros que están con esa calificación de 2, y después hay muchos registros en situación de 3 y hay solo 2 registros que están calificados como 5, el argentino y el de Colombia. Esta es toda la información que podemos en este momento ofrecer. Ha sido realmente un gran esfuerzo poder ofrecer toda esta información, un gran esfuerzo de los delegados y un gran esfuerzo de muchos que no siendo delegados del registro han podido recopilar datos para enviarnos en este momento. Este es el comité ejecutivo del registro que nos está respaldando y estos son los imprescindibles, que son nuestros delegados o las personas que enviaron los datos. Bueno, para la segunda disertación es un honor presentarles al doctor Sergio Marinovich, que es médico especialista en clínica médica y especialista en nefrología y medio interno, director médico del Instituto Integral de Nefrología de San Lorenzo, Santa Fe, Argentina. Sergio es miembro y editor del Registro Argentino de Diálisis, es la gran figura del registro argentino. Ustedes saben que el registro argentino es el resultado de toda la base informática Sintra del INCUCAI, pero después hay todo un trabajo laborioso que lleva casi un año. Cada una de las publicaciones anuales que se hacen fielmente desde el año 2004. Es digamos, el gran responsable, la gran figura en este registro que hoy podemos mostrar con orgullo y como mostraba Carlota está en categoría 5. Es presidente del Consejo de Epidemiología y Registro de Sociedad Argentina de Nefrología, miembro del comité editorial de la revista de Nefrología, Diálisis y Trasplante y también, así como es autor del registro, también de decenas de trabajos de especialidad de nefrología publicados en revistas de Argentina y del exterior. Así que, adelante, Sergio.
Bueno, me la dejaron baja. Tengo que agachar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente. Muchas gracias por tus palabras, Guillermo. Y es un esfuerzo lindo que estamos haciendo, porque nos gusta lo que hacemos hace muchos años. Y bueno, vos también figurás y estás trabajando mucho, y estamos trabajando mucho en este registro que tiene categoría 5, como dicen. Y que, bueno, lleva sus años y realmente el resultado se ha visto. Gracias también a la Sociedad Argentina de Nefrología, en la persona del doctor Carlos Bonano, que en los últimos años ha apoyado muchísimo el esfuerzo que estamos haciendo todos. Así que, y también a la Sociedad Latinoamericana, que en este caso nos está invitando a participar, y para nosotros es un gusto. Bueno, el registro argentino tiene, como dijo bien Guillermo recién, una evolución de unos 25, 30 años, porque comenzamos allá por el 97 con la intención de fabricar o hacer un registro argentino de diálisis obligatorio. Estábamos la doctora Baqué, el doctor José Luis Araujo, que se nos fue hace un tiempo, y Carlos Laurato, y la doctora Cusumano y varios más. Después fuimos quedando cada vez menos. Pero realmente teníamos siempre esa intención basada en el hecho que en Argentina al INCUCAI se le imponía la obligatoriedad de realizar un registro obligatorio. Por eso es interesante eso. El órgano rector del trasplante acá en Argentina fue obligado a hacerlo. Entonces nos llamaron a la Sociedad Argentina de Nefrología para que esto se hiciera. Pasaron los años, bueno, no fue rápido. Y como bien dice Guillermo, con un sistema realmente muy complejo y muy lindo, se pudo lograr esto. Estos son los participantes de ahora y de antes. Algunos ya no están. Y a los que le agradecemos. Por ahí la veo a Diana Tagliafici, que salude también. y bueno, estamos todos. El registro, como bien dice Carlota, es necesario el informe anual, o bianual si se quiere, de los datos. Eso es fundamental que así sea. ¿Por qué? Bueno, porque la gente tiene que estar actualizada y todos los años tiene que salir. Nosotros en total hicimos unos 14 o 15 informes, del primero del 2004-2005 hasta el último del año 20. Ahora en la semana que viene sale el informe del año 21. Vamos un poco atrasados, pero a fin de año tendremos el año 2022. En definitiva, si quieren saber algo, yo creo que no sale eso. Bueno, para atrás, ¿cómo era? Para atrás. Bueno, en las páginas de la Sociedad Argentina de Nefrología, el doctor Moriñigo, aquí presente, también formó parte del registro. Salude, Moriñigo. Bueno, en las páginas de la Sociedad Argentina de Nefrología y del INCUCAI se pueden buscar cada una de las ediciones del registro. Bueno, me voy para atrás, para adelante, ahora estamos. Bueno, esta mañana vamos a hablar de todos estos temas, uno por uno. En total son 10 capítulos. Bueno, no, vamos a decir la verdad. Son 300 páginas por año, más o menos, con tablas, con gráficos, con todo, ¿no? Es lo que tenemos del registro. Lo han leído ustedes, la mayoría de que está acá seguramente lo leyó. Hoy vamos a referirnos a 3 puntitos nada más importantes, parte de lo que ya lo dijo Carlota, en parte lo que Argentina pasó en estos últimos años, así que quiero hacer un poco de evaluación de incidencia, prevalencia y las consecuencias en lo que es la prevalencia de la mortalidad que tuvimos en 2020-2021. Después vamos a hablar un poco de cómo ingresan los pacientes a diálisis crónica desde el 2004 en adelante. Y por último, vamos a hacer una comparación ajustada de mortalidad y supervivencia en 3 modalidades diferentes. HD, HDF, High Volume hemodiafiltración, y la otra es la diálisis peritoneal.
Nosotros veníamos muy bien, realmente, como ven en el gráfico, desde el año 2004 en adelante la incidencia fue en aumento hasta el año 2013. A partir del 2013 se produce una caída en los años posteriores y esa caída fue, bueno, importante, entre el 2013 y el 2019. Después lo vamos a ver. Pero, por supuesto, la mayor caída, lo que marca el gráfico, es la incidencia tan baja del año 2020, de tal punto que esa incidencia se podría buscar allá por los años 90-95 en Argentina, tan baja como 126 pacientes por millón. Después sube nuevamente y les adelanto, sí, es así, en el 2022 vamos a tener una incidencia un poquito más alta de 149, quizás llegue a 155 pacientes por millón. Pero hay otra manera de mirarlo, y esto es estandarizar en forma indirecta por la población de Argentina, de acuerdo a la estructura que tiene la población y de acuerdo a los censos que tuvimos previamente, no del 2022. Y de esta manera podemos observar en el cuadro de la derecha que entre los ingresos observados y esperados, teniendo como referencia el año 2013, que fue el máximo en el tiempo, se han perdido 3.500 personas de ingresar a diálisis crónica. No digo nada, se perdieron de entrar y eso tiene un significado. ¿Por qué? Porque para los que no son de aquí sabemos que prácticamente el ingreso es irrestricto, todo el mundo ingresa a diálisis en Argentina y esto llama la atención. Pero no solamente en el año 20 y 21 pasó eso, sino venía pasando desde el año 2014 en adelante. ¿Qué población fue afectada? La población de 65 o más años, sin afectar, como ven ustedes en los chi cuadrados en la tabla, las poblaciones de 0 a 19, 20 a 44, 45 a 64 años, sino que afectó a la población más vieja, es la que menos entró. Y tanto varones como mujeres. Después, si quieren, podemos hablar, o no, si hay tiempo, de por qué esta cosa. Y el exceso de mortalidad, María Carlota, fue entre el 19 y 20 del 18.4%, pero si vos contás del 19 al 21, 24.3%. La máxima mortalidad ajustada que tuvimos en Argentina, y brota también, fue la del año 21. Por los resultados que estamos viendo en el Sintra, creo que va a ser baja, va a ser más baja, obviamente, va a caer a valores inferiores a 17 para el 22, pero todavía el dato ese completo no lo tenemos. Esto que ven acá, y les pido disculpas, pero es un gráfico que yo hice, es la mortalidad por mes calendario, del 2011 al 2021. Permítanme que yo repito, esas líneas finitas que ven son las líneas de cada año por mes calendario. Fíjense que en Argentina la mortalidad, 1,75 más o menos por ahí, es más alta en los meses de invierno en Argentina, junio, julio y agosto. Después cae y antes también. Fíjense qué pasa en el año 20, hay un pico, después hay otro piquito en enero, en el 21, y hay otro pico grande en el año 22. El área bajo la curva te está diciendo que la mortalidad es mayor. Bien. Esto es lo que nosotros tenemos arriba. Y abajo es la fuente de datos de la Johns Hopkins University. Y fíjense que las dos curvas son superponibles. Tienen 3 curvas, 1, 2 y 3. 3 curvas prácticamente superponibles. Esto es llamativo, pero bueno, no es llamativo, obviamente. Si quieren saber cuándo ingresó la vacuna en Argentina, fue a fines de diciembre del 2020. Se tardó un poquito hasta agosto, hasta junio, pero bueno, ese es el problema. Bueno. Entonces, en consecuencia, lo que pasó fue una caída importante de la prevalencia. Eso fue lo que pasó. Una caída importante de la prevalencia que llega, la ajustada, en 590 pacientes por millón. La bruta estará, como dice Carlota, un poco más arriba, en 650, quizás 700, pero no creo que este año puede llegar a eso, pero bajó. Y sí, estábamos con la bruta en el 19, por arriba de 750. Bueno, vamos a hablar de 4 o 5 cositas. No sé qué tiempo tengo, doctor Ferreira. Bueno,
Al ingreso de los pacientes, nosotros sabemos que ingresan, obviamente, algunos en condiciones bastante malas. Bueno, en Argentina esto viene sucediendo desde hace un tiempo. Pacientes con hematocrito en menos de 25%, estaba cayendo ese porcentaje, o menos de 30%. Estaba cayendo el porcentaje, se estabilizó después y subió en los últimos años. Pero esto tiene importancia porque esto hay que correlacionarlo. No hay que decir una variable y qué pasa. Bueno, la variable tiene una implicancia. La implicancia es que tiene un factor de riesgo, ese paciente que ingresa con un hematocrito más bajo, por lo menos en los primeros meses, que aumenta un 7%, como ven ahí, al año. Si hablamos de la albúmina, sabemos que eso no lo podemos manejar bien. Ingresan muchos diabéticos y obviamente en hipoalbuminemia severa. Pero bueno, si hablamos de esa, tampoco cambiaron las condiciones en los últimos años y la albúmina, ya lo dijo Lowry en el 70, es un predictor bastante grande de mortalidad inmediata. Si hablamos de no se realizó la vacunación contra el virus B de la hepatitis, eso es directamente no tener contacto previo con el nefrólogo. Antes decíamos contacto precoz, decíamos el contacto que no sea tardío. No, ahora parecería que no hay contacto. Solamente el 35% de la población de Argentina se vacunó en forma completa o incompleta en el año 21. Eso es llamativo. Y cada vez peor, como ven ahí, la caída es estrepitosa. Y también tiene implicancia en el futuro del paciente. No sé por qué, pero es porque no... Esta variable lo que está enfocando es el contacto previo. No quizás el hecho de que no estoy vacunado, voy a tener virus B y me voy a morir. No, el contacto previo. No hay contacto. Y esto lo muestra claramente. Y por último, el comenzar con catéter transitorio no tunelizado. Esto es llamativo cada vez más en detrimento de la fístula nativa, en detrimento de la prótesis. Y dice 1.44 el hazard radio. Pero esta población, 11-21, fue seguida con un término medio de 6 años. ¿Quieren saber cuál es el hazard radio al año, sobrevida al año? 220, 120% de mayor mortalidad. Eso es comenzar con acceso transitorio. Entonces, que no me vengan a decir que bueno, con acceso transitorio, catéter, yo tengo un paciente que vive, sí, son anecdóticos esos casos, pero esto es lo que pasa en realidad. Bueno, este es un mapa y no quiero con esto que se ofendan los colegas de acá de Argentina, pero fíjense lo que era Argentina 2004-2007, cada vez más oscuro, quiere decir que hay más porcentaje de pacientes con muchos catéteres, y fíjense, había una sola provincia en el norte, Formosa se llama, y pasa a haber 8 provincias en el 2020-21. Formosa mejoró, fíjense qué pasó, mejoró, bajó el porcentaje de pacientes con catéter transitorio como primer acceso, pero fíjense qué caída que tuvieron las otras. Y esto es lo último que les presento de este tema, que es un poco, hicimos un puntaje, un score, para las provincias que tenían menos porcentaje de pacientes con variables desfavorables, le dimos un puntaje mejor. Y así suman más puntos. Y se hizo una correlación con sobrevida. Esto lo hace cualquiera. Sobrevida a 12 meses, lo hice a 12 meses porque obviamente esas variables muchas veces influyen enseguida, y da una correlación muy buena, 0.33. Bueno, esto es una verdad de perogrullo. Repetimos siempre lo mismo. Y disculpen por repetir, pero hay que seguir repitiendo, ¿no? Es indispensable mejorar las variables de ingreso, para lo cual deben trabajarse en efectivos, no efectistas, programas de prevención de la enfermedad renal crónica en muchas provincias y quizás en toda la Argentina. Cuando la enfermedad es avanzada, es fundamental procurar el contacto inmediato del paciente portador de ERCA con el nefrólogo. Y por último, ¿tengo tiempo, doctor Ferreira? Sí. Sáqueme la tarjeta. Bueno, un poco para comparar las 3 modalidades. Yo digo 3 modalidades cuando alguien puede decirme, no, son 2 modalidades, hemodiálisis y peritoneal. Pero la gente de HDF se está enojando, quiere estar sola. Y me parece que tienen algo de razón, porque fíjese en HDF cómo creció en Argentina del 2012, ¿no? Guillermo, empezaste. 2012.
y en 2014 empezó a registrar en el registro argentino y llega a un valor muy alto, 3.200 pacientes para el año 2021, y superando ya la peritoneal, que incluso la peritoneal había crecido, no como dice la OPS todavía, Carlota, pero está en el 8.5% para el año 2021, en detrimento, por supuesto, de la hemodiálisis convencional, que ha caído, Bueno, estas tres modalidades las quise comparar, hicimos comparación, siempre hacemos comparaciones de mortalidad, ustedes lo saben. Hicimos una cosa bastante ajustada y terminamos con esto. Acá hay 3 periodos, 14 y 16, 17 y 19, 20 y 21. Después el resumen de todos los periodos, es decir, la suma de los periodos. En verde tienen la HDF, que fíjense que fue creciendo con el tiempo, quizás porque ya no hubo tanta selección del paciente como al principio, después lo podés comentar. La peritoneal se mantuvo bastante parecida en el tiempo y la hemodiálisis subió fundamentalmente en el 2021. Ahora, fíjense una cosa interesante. Miren cómo sube entre el 17 y 19 hemodiálisis y cómo sube también HDF, pero sin embargo peritoneal se mantiene en el mismo punto. Y es así. El tema y la causa fue porque peritoneal, los pacientes en peritoneal no salían de su casa cuando vino, tanto en el 20 como el 21, las olas esas que vimos antes. La ola no le afectó tanto, muy poco, ellos se quedaron. En cambio, los otros tenían que salir 13 veces por mes. Esa es la gran diferencia. Bueno, en definitiva, resumen, esto está ajustado por edad, sexo, nefropatía diabética y grado de aceptación por financiadores, porque en Argentina la HDF no es aceptada por todos los financiadores de la diálisis. Eso es el resumen. Obviamente hay una diferencia muy grande entre peritoneal, HDF y la convencional que está arriba. Estos son las relaciones de mortalidad estandarizada. En definitiva, el paciente que está prevalente, son todos prevalentes, que está en diálisis peritoneal tiene un 24% de menor mortalidad y el que está en HDF, en resumen, por supuesto, 14-21, está con 41% de menor mortalidad. Y después quise saber un poco, quisimos saber qué pasa con la población que ingresa directamente a la modalidad. No que fue pasada o que vino, porque habitualmente HDF vienen de hemodiálisis convencional. ¿Qué pasó con la que ingresa directamente? Y ahí nos encontramos con esto. Yo hice 5 modelos, un modelo univariado que es el primero como ven, después se le agregan 3 o 4 factores, después se le va agregando las comorbilidades, más que nada las cardíacas, después se le agregan unas más y después al final pasamos al modelo 5. Fíjense qué interesante, en todas significativas con respecto al grupo control que es hemodiálisis convencional. Todas, Entonces, también en este caso hemodiálisis, filtración en línea o diálisis peritoneal son mejores que comenzar con hemodiálisis convencional. Pero fíjense qué pasa con hemodiálisis, diálisis peritoneal. A medida que va transcurriendo y agregándose las variables, ella va creciendo en HR. En cambio, la hemodiafiltración va bajando. Y esto es por algo muy fácil. Simplemente los pacientes en hemodiafiltración son más viejos y tienen mucha más comorbilidad cardíaca. A medida que se va ajustando, su hazard radio va bajando. En cambio, los pacientes en peritoneal son más jóvenes, tienen mucho más jóvenes, 11 años más jóvenes, y el hecho es que cuando se va ajustando, obviamente esa va subiendo. Definitiva, no hay mucha diferencia entre ellas. Les muestro el modelo 5, que es el último. Comenzar con hemodiafiltración en línea en Argentina, que empezó en el año 2014. En este caso, con los que comenzaron directamente, no fueron pasados de hemodiálisis convencional a HDF, son nada más que 500 pacientes, de estos 3.000 y pico que vimos. Pero eso significa un 52% de menor mortalidad. Y la ADP, por supuesto, también un 35% de menor mortalidad. Quiero hacer una aclaración. Cuando uno dice hemodiálisis convencional, no me puedo olvidar que en Argentina ya se está trabajando mucho con membranas de alto flujo, con hemodiálisis de alto flujo. Y está metida dentro de esa categoría. Pero todavía es mayoría el trabajo en convencional con bajo flujo. Eso es la verdad. Bueno, creo que no hay nada más. Estamos a tiempo. Gracias.
El sueño de todo coordinador de mesa, que los expositores entren en el tiempo exacto que tienen para hablar. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Vamos lugar entonces a las preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo, hacer un comentario. Doctora. Buenos días a todos y a todas. Soy la doctora Susana Barreto de Paraguay y quería hacer un pequeño comentario y un agradecimiento así general, porque el reemplazo en Paraguay, el reemplazo del riñón en el Paraguay está en crecimiento lento, pero crece. En el 2015, cuando SLAN y OPS hicieron esa gran batalla de decirnos, bueno, esta es la prevalencia a nivel de Latinoamérica, necesitamos los registros. Y el esfuerzo que hicieron todos ustedes, Alejandro, Carlota, Guillermo y todos los demás, yo creo que tuvo muchísima incidencia en Paraguay. Yo no puedo hablar de los demás países porque no sé cómo, digamos, cómo se desenvuelven. Pero cuando, en Paraguay, para que sepan, el 80% de la población no tiene un seguro médico. Y ese 80% de la población está atendido por el Ministerio de Salud Pública, es decir, que es el dependiente directamente del presupuesto nacional para salud, ¿verdad? Paraguay tiene muchos problemas en salud, ¿verdad?, en las más básicas, y el reemplazo renal no era una de las prioridades. Porque mi visión personal es que el paciente moría y no le molestaba a nadie. Entonces, cuando yo empecé a hacer el registro en Paraguay, allá por el 2010, ahí empezamos, teníamos una lista de espera de casi 200 pacientes, que evidentemente la mayoría moría. Pero a los políticos, la gente que no protesta, no les molesta. Entonces, fallecía y tenía nomás luego que fallecer. Empezamos a registrar cuántos pacientes teníamos y íbamos lentamente con poca estructura. Pero cuando se vino esa relación SLAN-OPS, cuando se empezó a hacer esas visitas, habrá sido un gran esfuerzo de todos, ¿verdad? Se empezaron a hacer las visitas a Paraguay, por ejemplo, y empezamos a hacer talleres, y se hablaron con las autoridades. La OPS también hablaron la parte política de lo que es, ¿verdad?, todo esto. Le dio un impulso, no solamente a nivel, digamos, que político y de política de Estado, también hizo que los nefrólogos paraguayos nos viéramos nuestra realidad relacionada a todo lo demás. Entonces, el gobierno aumentó la cobertura porque aumentaron los centros, aumentaron el insumo, estamos con un déficit, pero que aumentó. Y yo, mi visión personal, que eso se debe al esfuerzo de SLAN. Entonces, es como pedirles, ¿verdad?, que no a los países que tenemos menos recursos sigan apoyando de alguna manera, que aunque ustedes no vean, ese apoyo es sumamente interesante. Es todo. Gracias. Muchas gracias. Con respecto a lo que hacías referencias, todo este grupo de registro latinoamericano está trabajando y seguirá trabajando arduamente. Entre otras instancias, ayer, por ejemplo, que Sergio presentaba el registro argentino, tuvimos una reunión con el INCUCAI, que esta base Sintra pueda estar disponible para aquellos países que no lo tienen. Paraguay ha sido un ejemplo también de utilizar el DONASUR, que es un sistema informático que se brinda a través del INCUCAI, así que bueno,
no vamos a bajar los brazos, al contrario, y tus comentarios nos estimulan mucho. También, como dijiste, los registros nacionales favorecen también el diagnóstico interno. Y Sergio repetía desde el año 2004 estos indicadores de falta de accesibilidad al nefrólogo antes del reemplazo renal. Y bueno, felizmente a nivel nacional, bajo la presidencia del doctor Bonano, estamos desarrollando el programa de enfermedad renal crónica avanzada, que va a ser el registro de los pacientes en estadio 4, entre otras cosas, utilizando el mismo registro. Así que sin duda, digamos, está bien, somos fanáticos de los registros que estamos acá, pero los registros son fundamentales y hay que seguir trabajando porque es lo que nos permite mostrar y justamente golpear puertas. Sí, tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que estas dos presentaciones muestran por qué es necesario tener registro y, por otro lado, profundizar en la información que se registra en el registro. Por eso la propuesta de SLAN es empezar a crecer paso por paso. Entonces, la presentación Carlota muestra datos de incidencia, prevalencia, mortalidad y muestra las inequidades que hay entre los países. Pero el registro argentino, que es categoría 5, permite hacer un análisis de la calidad de la prestación y de los posibles determinantes de los resultados. Entonces, parece ser que ese es el camino. La pregunta que tengo es, ¿a qué atribuye la disminución del ingreso de los pacientes? ¿Se apagó? No. De los pacientes más añosos, porque en realidad el ingreso a tratamiento renal sustitutivo es un evento final, y esto puede ser o porque disminuye la prevalencia de la enfermedad o porque cambia la estrategia de tratamiento de esa población. Entonces, gracias, Alejandro. Y totalmente de acuerdo con lo anterior. Creo que hicimos un estudio, lo profundizamos entre nosotros, miramos bien todas las variables siempre antes de decir algo. Argentina tiene financiación de la diálisis por varios financiadores. No es como el Fondo de Uruguay, el Fondo Nacional de los Recursos. Acá son varios. Y los que pagan la diálisis son varios. Está dividido en 7 grandes financiadores. PAMI, obras sociales sindicales, obras sociales provinciales, etc. Un montón. El más grande de todo es PAMI, es la mayor obra social de América, de Latinoamérica. Ustedes lo saben ya. Y hemos notado que justamente la población de ese financiador, exclusivamente ese, no de los otros, mayores de 65 años, es la que cayó. No puedo hacer más comentarios, pero esa es la verdad. No cayó la población de 65 o más años de otros financiadores, que también los tienen las obras sociales provinciales. Ustedes saben que se jubila agente de una provincia, se jubila con en el caso nuestro en Santa Fe, el IAPOS, el IOMA, etc. Y es jubilado hoy. Pero los jubilados de PAMI, de 65 más años, bajó mucho el ingreso. Y eso lo vemos viendo, como dijimos antes, de hace varios años. Una realidad es lo que tenemos. Es una cuestión local, en todo caso, que hay que solucionar. Justamente por eso, cuando se hace una denuncia así, hay que solucionarlo. Una cosa es cambio de prevalencia, otra cosa es cambio de accesibilidad. Tal cual. Carlota y después el doctor Bonano. Solo dos cosas. Yo pienso que es muy importante el tema de poder registrar, porque el registro lo que hace no es tanto, muestra lo visible, pero sobre todo muestra lo que no está. Entonces pone arriba en el tapete lo que hay que hacer o lo que falta por hacer. Y lo otro que es muy importante es que ahora que los países empiezan... Mi presentación en realidad tenía mucho más diapositivas y era en lo que se podía ver cómo va creciendo. La verdad que para mí es una satisfacción porque cada vez tengo más láminas, porque cada vez podemos decir más cosas. Podemos hablar de la incidencia en los distintos países, podemos hablar de la incidencia por género o por sexo, que es lo que registramos, podemos hablar de diabéticos, y realmente hemos ido aumentando, ¿no? Pero lo otro que es muy importante ahora que se empieza a registrar más estadio 4 es poder hablar entre los registros, porque ahí podemos poner en evidencia mucho más brechas.
Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que le damos la última palabra al presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología, el doctor Bonanno. No, solamente entonces agradecerles profundamente desde la nefrología en general, tanto de Argentina como de Latinoamérica, porque gracias a ese esfuerzo que vienen realizando con el registro, es donde pueden empezar a tomar políticas sanitarias, y espero que en la medida que vaya pasando el tiempo esta platea cada vez sea más abundante, porque acá es donde, con estos datos, es donde se van a tomar decisiones sanitarias para favorecer la accesibilidad al tratamiento y la mejor calidad del tratamiento. Así que muchas gracias por el esfuerzo, sigan de esta manera y que vaya derramando en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizado entonces, agradecemos a todos los asistentes en un sábado, todo el esfuerzo y fundamentalmente a los disertantes. Gracias.